La presión llegó antes del despegue, cuando el parte marcó salida completa y nadie preguntó por el regreso. El horario no admitía márgenes, la noche ya estaba asignada a un resultado. En la línea, el bombardero esperó con la boca abierta, metal respirando frío. El éxito se definía por la hora cero, no por la última luz vista al volver. La consecuencia era inmediata, despegar significaba aceptar el resto. No había negociación. El ancla humana apareció temprano y sin ceremonia. El navegante, 22 años, apretó la mandíbula hasta sentir dolor al trazar rumbos. El gesto no era valentía, era un reflejo para fijar líneas rectas cuando el cuerpo pedía curvas. Sus dedos dejaron tinta en el mapa, no huellas. A su alrededor, los relojes avanzaban sin levantar la voz. La misión existía antes que él. El tiempo mandaba. Pero, la orden de carga no hablaba de hombres, hablaba de cifras. Las bombas eran peso útil, los cuerpos, masa asumida. El aire nocturno entró por rendijas que nadie selló porque sellarlas costaba alcance. El aparato aceptó la suma sin quejarse. Cada decisión parecía pequeña, acumulativa, razonable. La suma no era neutra. El despegue ocurrió como ocurre un trámite: ruedas, pista, noche. La altitud prometida llegó con la misma rapidez que el frío. El diseño pedía abrir cabinas para respirar mejor y ver más lejos. La doctrina pedía no retrasar la formación. Entre ambas, el cuerpo quedó expuesto. El metal no sintió nada. El cuerpo sí. Sin embargo, la ruta acortada recortó márgenes invisibles. La matemática de navegación redujo el cielo a líneas que no temblaban, aunque las manos sí. El navegante corrigió un grado y ganó minutos, perdió calor. La corrección era exacta y correcta. Correcto no significaba seguro. La primera sacudida no fue enemiga, fue aire malo entrando donde no debía. La temperatura cayó como cae una decisión tomada lejos. Los guantes hicieron su trabajo hasta que dejaron de hacerlo. El sudor frío engañó al termómetro. El cuerpo empezó a gastar reservas que no estaban en el plan. El plan seguía. Y entonces, llegó la orden sin adjetivos. Mantengan rumbo. El aparato obedeció mejor que los hombres. La formación se cerró, no por orgullo, sino por procedimiento. Separarse costaba más pérdidas estadísticas que seguir juntos. La noche, arriba, no distinguía siluetas. La noche no distinguía. La visión del navegante se volvió borrosa por un instante, un velo breve que obligó a parpadear 2 veces. No fue pánico, fue un límite. Ajustó el compás con cuidado extra, como si la precisión pudiera calentar. Ese fue el único quiebre físico permitido antes de volver a funcionar. El cuerpo aprendió a callar. Pero, cada mejora técnica traía un peaje silencioso. La altitud protegía de defensas, pero empobrecía el aire. La ventilación mejoraba la lectura, pero robaba calor. El ritmo de misión ahorraba horas, pero gastaba personas. Las decisiones se encadenaban con lógica limpia. La lógica no sangraba. El éxito se contaba antes del regreso. Sin embargo, la radio impuso su verdad mínima. Sin abortos. No era una amenaza, era una condición. Abortar alteraba gráficos que otros firmaban. Continuar mantenía intacta la promesa de impacto. La elección ya había sido hecha en otra mesa. La mesa no volaba. No era un error, era el plan. La frase no necesitó voz para existir. Se manifestó en válvulas abiertas, en protocolos memorizados, en el silencio de los informes. El aparato siguió siendo confiable. Los hombres siguieron siendo reemplazables. Reemplazables a tiempo. Y entonces, el frío volvió a entrar, esta vez con método. No atacó de golpe, ocupó espacios pequeños, tobillos, muñecas, cuello. El cuerpo respondió reduciendo gestos. La escritura se hizo más grande para no perderse. La respiración se volvió contada. Contar no calentaba. Pero, el sistema celebraba cada tramo cumplido. Cada marcador cruzado confirmaba la tesis inicial, el diseño funcionaba. Funcionaba aún cuando funcionaba así. El costo estaba previsto como promedio, no como nombre. El promedio no protesta. El promedio no vuelve. Las horas pasaron con la monotonía de un documento.
Nadie habló de miedo. Se habló de rumbos, de tiempos, de mantener parámetros. La disciplina sostuvo motores y cronómetros. La piel quedó fuera del contrato. Fuera del contrato. Al final del tramo, la noche seguía intacta. No hubo música ni consignas. El aparato continuó hacia el objetivo porque eso era lo esperado. El cuerpo se adaptó lo suficiente para no caer, no lo suficiente para estar bien. Suficiente bastaba. El bombardero avanzó porque había sido diseñado para hacerlo, y la tripulación avanzó porque el sistema necesitaba que lo hiciera. El resultado ya estaba escrito en un formato que no incluía camas ocupadas. La noche cerró sin testigos. La presión se manifestó como un número al amanecer, cuando el parte de pérdida se pegó en el tablero y la jornada siguió igual. No hubo silencio ceremonial. Hubo café, turnos y una nueva tabla. El cálculo prometía mejoras si se repetía el patrón. La consecuencia fue inmediata: más salidas. Se asumió. El ancla humana apareció temprano. Artillero dorsal, 19 años, mordía el labio al contar munición. No miró nombres, miró columnas. El gesto era mecánico, aprendido, útil. El cuerpo estaba presente como soporte de un puesto. Era suficiente. Pero, la promesa matemática no pedía fe, pedía continuidad. Repetir aumentaba la probabilidad de impacto y diluía el peso de cada pérdida. La estadística ordenaba el día con una claridad limpia. El metal se revisaba, los hombres se rotaban. La tabla mandaba. Las correcciones parecían pequeñas, minutos ajustados, rutas repetidas, formaciones más cerradas. Cada ajuste ahorraba combustible y tiempo. Cada ahorro trasladaba el costo al interior del cuerpo. El frío residual de la noche anterior no se había ido. Persistía. Sin embargo, los gráficos mostraban tendencia favorable. La línea descendente de fallos justificaba el ritmo. La noche anterior se convertía en antecedente, no en advertencia. El lenguaje eliminaba excepciones. El lenguaje limpiaba. Y entonces, la instrucción llegó sin emoción. Doblen turnos. La frase no discutía límites humanos. Hablaba de ventanas y probabilidades. El calendario absorbió la orden y la devolvió en horas. Horas acumuladas. El artillero ajustó su arnés y comprobó el giro. El puesto exigía atención constante y ofrecía aire peor. La cabina abierta mejoraba visión y empeoraba circulación. La elección estaba hecha desde diseño. Diseño previo. No era un error, era el plan. La sentencia no necesitó firma. Se ejecutó en secuencias, en chequeos, en listas marcadas. El plan toleraba variación, no toleraba pausa. La pausa costaba. Pero, la repetición creó un cansancio que no figuraba en tablas. Dormir menos no fallaba una misión, fallaba después. La piel perdió sensibilidad antes que la voluntad. El cuerpo aprendió a funcionar en déficit. Déficit normalizado. Las horas de espera antes del despegue se comprimieron. El aire del hangar no calentó. La comida cumplió con calorías, no con descanso. El metal salió otra vez. Otra vez. Sin embargo, el puesto castigaba con vibración constante. El arma transmitía sacudidas que viajaban por brazos y cuello. El artillero sostuvo el ritmo porque sostenerlo era su trabajo. La postura se volvió rígida para no gastar más. Rigidez útil. En mitad del tramo, las manos comenzaron a temblar levemente, un fallo breve de coordinación al asegurar el cargador. Fue el único quiebre físico permitido, manos temblorosas que recuperaron control con respiración contada. El sistema no lo registró. No constó. Y entonces, la radio cerró alternativas. Continúen. La palabra anuló cálculos personales. Continuar mantenía la serie intacta. La serie valía más que un cuerpo aislado. Serie prioritaria. Las cifras posteriores confirmarían la decisión. El impacto se mantuvo dentro del rango esperado. Las pérdidas entraron en el intervalo aceptable. La estadística cumplió su promesa. Promesa fría. El artillero volvió con marcas en la piel donde el arnés apretó más de lo debido. No lo reportó. El informe pedía munición gastada y tiempo en puesto. La piel no era campo. Campo omitido. Pero,
La doctrina reforzó la práctica al día siguiente. Lo que funciona se repite. Repetir ahorra discusión. La noche siguiente no necesitó nuevas razones. Razones cerradas. El hangar volvió a llenarse de motores y horarios. Los puestos se cubrieron con precisión. Los cuerpos se acomodaron a la exigencia. La cadena siguió sin sobresaltos visibles. Visible bastaba. Sin embargo, el promedio ocultó el desgaste acumulado. La tabla no distingue dedos entumecidos ni labios mordidos. El promedio absorbe variaciones como ruido. El ruido se ignora. Ignorar estabiliza. El ritmo convirtió la excepcionalidad en rutina. La rutina convirtió la pérdida en dato. El dato permitió acelerar. Acelerar cerró el círculo. Círculo operativo. La matemática decidió quién estaba disponible mañana. El cuerpo aceptó hoy lo que mañana pagaría. No hubo héroes ni discursos. Hubo continuidad. Continuidad sin rostro. El día cerró con otra fila añadida al tablero y una noche ya asignada a resultados. El sistema quedó satisfecho. La piel no. La consecuencia llegó con la altitud, cuando la cabina abierta convirtió la respiración en una tarea. La presión no fue sonora, fue térmica y constante. El avión cumplió su perfil y el aire se empobreció sin avisos. La operación exigía mantenerse arriba para reducir riesgos externos. El costo interno empezó a cobrarse de inmediato. Arriba dolía. El ancla humana apareció temprano. Piloto, 24 años, tos seca persistente que no cedía con el ritmo. No era enfermedad, era ambiente. Ajustó el asiento para sostener el pecho y mantuvo manos firmes en mandos fríos. El cuerpo era parte del circuito. Circuito expuesto. Pero, la solución técnica estaba documentada como mejora. Abrir la cabina permitía ver mejor y manejar hielo con menos retraso. El aire entraba sin filtro y salía con calor humano. La decisión protegía el aparato y gastaba pulmones. Gasto previsto. La subida continuó por escalones medidos. La temperatura descendió con disciplina. El metal aceptó la contracción, la piel no. Los guantes retrasaron la pérdida de tacto. El tiempo completó el trabajo. Tiempo enemigo. Sin embargo, la altitud cumplía su promesa estadística. Menos fuego enemigo, menos interrupciones. La ecuación era clara y repetible. La claridad no incluía sensaciones. Sensaciones excluidas. El piloto mantuvo el rumbo con microcorrecciones. El parabrisas se mantuvo limpio por el flujo constante. El aire, en cambio, raspó la garganta. La tos volvió breve y controlada. Control funcional. Y entonces, la radio fijó el marco. Altitud estable. La frase cerró opciones. Descender mejoraría el aire y empeoraría la probabilidad. La probabilidad gobernaba. Gobernaba todo. El frío avanzó por juntas y costuras. La respiración se volvió contada para evitar mareo. El cuerpo redujo movimientos. La postura rígida conservó calor marginal. Marginal bastaba. No era un error, era el plan. La cabina abierta no era un fallo, era una elección coherente con el objetivo. El objetivo no respiraba. El sistema sí funcionaba. Funcionaba así. Pero, la vibración sostenida agotó músculos finos. La cabeza se inclinó un grado más de lo debido. El cuello compensó. El cuerpo negoció silencios para seguir. Negociación interna. El momento de quiebre físico llegó sin dramatismo. Una breve desorientación, el horizonte se duplicó un segundo y volvió a alinearse. El piloto parpadeó, ajustó presión en pedales y continuó. Nadie lo anotó. No quedó registro. El frío entró antes que enemigos. Sin embargo, la eficiencia se confirmó en indicadores simples. El aparato respondió, la formación se mantuvo. La noche no presentó sorpresas externas. La mejora técnica justificó su lugar. Lugar asegurado. La tos regresó al final del tramo, más seca, más corta. El aire pobre castigó con persistencia. El piloto evitó hablar para no gastar. El silencio ayudó al cálculo. Silencio útil. Y entonces, la segunda orden llegó como cierre. No desciendan. La instrucción protegía el resultado. El cuerpo aceptó la carga adicional. Aceptar no era elegir.
Elegir no tocaba. Las horas a esa altura compactaron el tiempo. La piel perdió referencias. El frío dejó de doler y pasó a ocupar. La ocupación era peligrosa porque parecía calma. Calma falsa. Pero, la disciplina sostuvo el pulso. Los mandos se movieron con precisión aprendida. La cabina abierta siguió abierta. Cerrar habría cambiado variables no aprobadas. Variables prohibidas. El regreso inició sin alivio. Descender trajo aire más denso y un cansancio pesado. El cuerpo acusó el gasto tardío. El metal siguió estable. Metal indemne. Sin embargo, la evaluación posterior celebró la altura. Los datos mostraron menos interrupciones. La técnica fue ratificada. La ratificación consolidó el hábito. Hábito caro. El piloto aterrizó con la tos todavía ahí. No pidió atención. El informe pedía horas y altitud. El pecho no figuraba. No figuraba. El hangar cerró con motores apagados y aire tibio que llegó tarde. La noche siguiente ya estaba asignada a la misma solución. La cabina volvería a abrirse. La presión cayó como una sanción invisible cuando el reloj marcó retraso cero y el margen desapareció. La rampa se llenó de pasos rápidos y listas cerradas. El despegue tardío dejó de ser una opción, el ritmo mandaba. El resultado se medía en continuidad, no en cuidado. La consecuencia fue inmediata, acelerar. Sin concesiones. El ancla humana apareció temprano, mecánico de línea, 31 años, no miraba a los ojos mientras revisaba cierres. El gesto evitaba conversaciones y errores emocionales. Sus manos sabían que apretar sin preguntar por quién volaría. El cuerpo servía al tiempo. Tiempo primero. Pero, la disciplina había sido redefinida. Llegar tarde se volvió falta, volver incompleto, estadística. El sistema castigaba lo primero y absorbía lo segundo. La línea aprendió a moverse más rápido que la duda. Aprendizaje forzado. Las revisiones se compactaron en secuencias más cortas. Cada paso ahorrado ganaba minutos. Cada minuto ganado se cobraba en tolerancias. El metal aceptó límites más estrechos. Límites humanos no. Sin embargo, el comando celebró la regularidad. El tablero mostró salidas puntuales. La puntualidad redujo fricciones con el plan mayor. El plan mayor no bajaba a la rampa. No bajaba. El mecánico ajustó un panel con la muñeca rígida por frío residual. La herramienta mordió tornillos gastados. La prisa evitó cambios preventivos. Prevenir costaba tiempo. Tiempo prohibido. Y entonces, la orden atravesó el hangar. A tiempo. No pedía precisión, pedía velocidad. La velocidad cerró conversaciones. La cadena obedeció. Obediencia práctica. La vibración de motores en prueba llenó el pecho. El ruido cubrió avisos pequeños. El olor a combustible se volvió fondo. El cuerpo filtró lo necesario para seguir. Filtrar agotaba. No era un exceso, era el ritmo. El ritmo justificaba cada atajo. El atajo mantenía la cadencia. La cadencia sostenía el cuadro general. Cuadro intacto. Pero, la noche siguiente llegó antes de que la rampa se enfriara. El cansancio acumulado no figuró en partes. El mecánico repitió gestos con memoria muscular. La memoria ahorraba segundos. Segundos caros. La verificación final se hizo con linterna y costumbre. La costumbre reduce preguntas. La linterna encontró lo obvio. Lo no obvio quedó para después. Después inexistente. Sin embargo, el puesto castigaba con repetición. Subir y bajar escaleras con botas rígidas. Abrir y cerrar con puertas frías. El cuerpo empezó a responder más lento. Lento sancionado. El momento de quiebre físico fue mínimo y silencioso. Pérdida de agarre al retirar una tapa, la pieza resbaló 1 centímetro y fue atrapada a tiempo. El pulso se aceleró y volvió. Nadie lo vio. No se reportó. La disciplina sostuvo motores, no cuerpos. Y entonces, la radio selló la secuencia. Despeguen. La palabra borró pendientes. Lo pendiente se convirtió en riesgo aceptado. El riesgo quedó atrás con el rodaje. Rodaje limpio. El mecánico retrocedió un paso cuando las hélices tomaron vida. El aire empujó ropa y pensamientos.
El ruido hizo imposible cualquier corrección tardía. Tarde no existía. Pero, la normalización avanzó. Volver incompleto dejó de interrumpir el turno siguiente. Las ausencias se cubrieron con reasignaciones. La reasignación mantuvo el ritmo. Ritmo intocable. El hangar aprendió a no mirar camas vacías. Mirar costaba tiempo. El tiempo afectaba indicadores. Los indicadores gobernaban. Gobernaban todo. Sin embargo, la piel acumuló marcas, nudillos abiertos, uñas quebradas, ojeras fijas. Las marcas no entraban en hojas de mantenimiento. El mantenimiento se cerró igual. Igual bastaba. El mecánico firmó con letra pequeña. La firma no implicaba certeza. Implicaba cumplimiento. El cumplimiento era la moneda. Moneda dura. La noche tragó el aparato puntual. El comando anotó otra salida correcta. La corrección validó la disciplina. La disciplina apretó un poco más. Más aún. El aire del hangar quedó quieto por minutos. Luego volvió el ruido de otra preparación. El cuerpo volvió a colocarse donde hacía falta. Hacía falta siempre. La jornada cerró con un tablero limpio y una rampa lista para repetir. El desgaste siguió sin nombre. La presión final llegó como cierre administrativo cuando el informe semanal exigió coherencia absoluta entre resultados y ritmo. No había margen para reinterpretaciones. Los números pedían continuidad y el día respondió con más salidas asignadas. La consecuencia fue inmediata, confirmar que nada debía cambiar. Nada cambió. El ancla humana apareció temprano, operador de radio, 20 años, repetía códigos en sueños con la mandíbula tensa. Despierto, verificó frecuencias con dedos fríos y rutina aprendida. Su puesto no decidía trayectorias, sostenía enlaces. El cuerpo era interfaz. Interfaz frágil. Pero, el sistema ya había aprendido a cerrarse sobre sí mismo. Cada semana reforzaba la anterior. Las variaciones se llamaban ruido. El ruido se filtraba. Filtrado constante. La cabina vibró con el mismo patrón de siempre. El aire volvió a empobrecerse por decisión conocida. Mantener altura seguía siendo la respuesta correcta. Correcta para el cuadro. No para la piel. Sin embargo, la evaluación se centró en lo logrado. Objetivos alcanzados, pérdidas dentro de rango, tiempos cumplidos. El lenguaje fue preciso y frío. La precisión no pedía nombres. No los necesitaba. El operador mantuvo el canal limpio. El oído se acostumbró al zumbido. El silencio entre mensajes pesaba más que las palabras. Pesar no figuraba. No figuraba. Y entonces, la instrucción atravesó el casco. Mantengan enlace. La frase fijó prioridad. Cortar habría reducido carga cognitiva. Mantener aumentó el gasto. El gasto era aceptable. Aceptable siempre. No era un sacrificio, era el método. El método convertía hombres en capacidad. La capacidad alimentaba la estadística. La estadística cerraba el círculo. Círculo sellado. Pero, el cuerpo marcó su límite con retraso. El operador inclinó la cabeza para aliviar presión. El aire pobre raspó más. La respiración se hizo contada para sostener atención. Atención exigida. El momento de quiebre físico fue breve. Visión borrosa al leer un código, un segundo de confusión que obligó a releer y confirmar. El pulso subió y bajó. La transmisión salió correcta. Correcta bastó. Ganar misiones no salvó tripulaciones jamás. Sin embargo, el sistema registró éxito. El enlace nunca cayó. La cadena de mando recibió confirmaciones limpias. Limpias como hojas de cálculo. Hojas limpias. La noche avanzó sin sorpresas externas. La repetición fue el mayor logro. Repetir confirmaba que el diseño funcionaba. Funcionaba aún así. Aún así. Y entonces, la segunda orden llegó como cierre operativo. Regresen. La palabra activó protocolos de vuelta. Volver no prometía alivio. Prometía cierre. Cierre administrativo. El descenso trajo aire más denso y un cansancio pesado. El cuerpo acusó el gasto acumulado cuando ya no importaba. El metal siguió estable. Estable siempre. Pero, el informe posterior volvió a priorizar el promedio.
Las semanas malas se diluían en la serie. La serie justificaba el método. El método pedía repetición. Repetición constante. El operador aterrizó con la mandíbula todavía apretada. No habló de sueños ni de borrones. El formulario pedía horas y continuidad. La continuidad estaba completa. Sin embargo, el balance final reencuadró el significado. No se habló de noches, sino de campañas. No de cuerpos, sino de capacidades. El lenguaje cerró cualquier grieta. Grieta sellada. El hangar se vació con eficiencia. Los nombres ausentes no interrumpieron flujos. Las camas vacías no alteraron cronogramas. El sistema permaneció coherente. Coherente y frío. La historia quedó fijada como éxito técnico sostenido por disciplina y diseño. La cuenta humana se mantuvo dentro del rango aceptable. Aceptable para siempre.